Testigos de la historia. Esta mujer fue la primera negra en presentarse en la escuela secundaria técnica el día en que la Corte Federal ordenó la integración racial. Una multitud irritada la siguió a la escuela, mientras mucha gente le gritaba epítetos. 1957, Alabama. En los Estados Unidos, los negros están luchando en contra de la segregación racial. Se les ataca físicamente y los políticos sureños los persiguen. Toda la gente del sur está a favor de la segregación. Y la Corte Suprema ordena que se continúe con la segregación en las escuelas de Dixie. 1957, Sudáfrica. Un gobierno formado por una minoría de blancos ha extendido la segregación por temor a verse abrumados. ¿Cree que las políticas raciales de Sudáfrica son correctas? En realidad sí lo creo, porque por el momento no podemos mezclarnos con las naciones inferiores, a menos que adquieran cultura, educación, etc. Como parte de la minoría blanca, ¿cree que podrán seguir manteniendo su posición? Sí, definitivamente. ¿Para siempre? Sí. Esta es la historia de la lucha por la igualdad de derechos en dos países diferentes. Tanto en Sudáfrica como en el sur de los Estados Unidos, mujeres y hombres negros se enfrentan a la segregación respaldada por la fuerza de la ley. Las circunstancias eran muy distintas, pero en ambos países el cambio tuvo lugar únicamente después de que la gente del pueblo se lanzó a las calles a protestar. En los Estados Unidos se necesitaron cerca de 10 años más para que se otorgara a los negros los mismos derechos que a los blancos. En Sudáfrica tomaría cerca de medio siglo. ...1957... Bajo la piel. En la tierra de la libertad de los esclavos, esta había terminado hacía 90 años, y la Constitución de los Estados Unidos prometía igualdad ante la ley. Pero en la década de los 50, donde vivían 10 millones de negros, lo que contaba eran las leyes del Estado. La vida diaria de la minoría negra estaba gobernada por una red de leyes locales vigentes que obligaban a tener a los negros separados de los blancos. En 1957 existía el racismo aprobado por el gobierno. Uno encontraba barreras oficiales para desempeñar un trabajo, para la libertad de movimiento. La Constitución de los Estados Unidos no protegía a todos los ciudadanos. La gente comenzaba a hablar de integración, pero la supremacía blanca, como el Ku Klux Klan, representaba el temor popular de lo que eso podría acarrear. Quieren lanzar a los niños blancos y a los de color al crisol de la integración, de la cual surgiría un vil conglomerado de una clase de gente híbrida. Ese movimiento destruiría a las dos razas. Los 13 millones de negros sudafricanos representaban una mayoría, pero en su propio país tenían muy pocos derechos. 3 millones de blancos tenían las mejores tierras y riquezas, y a los negros no se les permitía votar. Yo creo que si a los nativos se les deja en manos de quienes saben cómo manejarlos, son sin duda buenas personas. No he tenido ningún problema. He estado aquí 4 años y francamente no he acusado a un solo muchacho porque no es necesario. Los sudafricanos negros hacían que las granjas y las fábricas funcionaran, pero los blancos temían y resentían el creciente número de negros que había en las ciudades. Christina Hadebi trabajaba como empleada doméstica en Johannesburgo.
No me dejaban usar sus platos ni sus tazas. Yo tenía mis propios platos esmaltados y una lata vacía que utilizaba como taza. En la parte de atrás había una casa para perros y ponían mis platos junto a los del perro. Es como si yo fuera un animal. Trataban mejor al perro que a una persona negra. Por ser negra, uno era la escoria de la tierra. Trabajábamos para esa gente, cocinábamos para ellos, comían lo que les preparábamos, pero nos despreciaban. Yo soy un afrikáner. Mi historia es la de una gente nueva con un idioma nuevo y con raíces en una tierra nueva. La mayoría de los blancos eran descendientes de europeos que se habían establecido en Sudáfrica hacía 300 años. Los afrikaners tenían su propio idioma, su propio partido político y su propia iglesia, en la que se enseñaba la superioridad de los blancos y que su poder sobre los negros era la voluntad de Dios. Nico Smith era estudiante de teología y un verdadero creyente. Ellos eran gente inferior, eran extraños, tenían una cultura diferente y en cierta medida también creían que eran los primeros a los que se refiere la Biblia como descendientes de Cam. Por lo tanto, estaban malditos y debían ser trabajadores. Yo no podía imaginarme que uno llegara a relacionarse con ellos o a tocarlos. Cuando el Partido Afrikaner Nacional obtuvo el poder en las elecciones del 48, le dieron a la discriminación el poder de una ley. El Parlamento de Blancos únicamente aprobó una serie de medidas que aumentaban la segregación, institucionalizando la supremacía blanca en un sistema que se conoció como el apartheid. En 1957, mientras la segregación se extendía en Sudáfrica, en los Estados Unidos estaba empezando a ser atacada. Alegando que la Constitución de los Estados Unidos consideraba que las costumbres segregacionistas eran ilegales, los negros americanos lograron que las Cortes Federales estadounidenses ordenaran la integración racial en las escuelas. En la escuela secundaria central de Little Rock, Arkansas, nunca había habido negros, pero hubo 9 niños que se convirtieron en una prueba para romper la barrera del color. Ernest Green fue uno de ellos. En esa época existía la escuela secundaria Premier en medio del sur. Siempre salían egresados muchos estudiantes dignos de una beca, pero había una barrera. Era debido a que yo era negro, no podía asistir allí. Al principio el gobernador del estado utilizó reservistas locales, la Guardia Nacional, para evitar que los niños fueran a las escuelas para blancos. Pero finalmente, presionado por Washington, aceptó permitir que asistieran. Acabo de recibir un informe diciendo que los estudiantes están adentro. Pero cuando la multitud de blancos que esperaba afuera amenazó con convertirse en una muchedumbre que los lincharía, fue preciso evacuar a los niños a un lugar seguro. Al día siguiente, el presidente Eisenhower envió al ejército de los Estados Unidos a dispersar a los opositores blancos de las calles y a restaurar el orden. Ernest Green, de 16 años, intentó ir a la escuela, esta vez con una escolta armada. Estábamos en una camioneta. Al frente había un auto del ejército con una ametralladora. El auto nos dejó salir. Teníamos un cordón de soldados rodeándonos. Caminamos por esa acera, subimos esos escalones. Realmente fue una sensación emocionante ver lo que habíamos logrado finalmente. Podíamos ver las cámaras y la gente al otro lado de la calle y todas enfocadas hacia nosotros entrando a la escuela. Fue la realización de que este no era el fin sino el comienzo. Little Rock
fue una victoria simbólica, aunque miles de escuelas siguieron segregadas. A medida que el movimiento de los derechos civiles se extendió por todo el país, se demostró cómo una acción masiva podía tener éxito en lo mismo que las órdenes de la corte habían fracasado. Los estadounidenses negros descubrieron que podían empezar a cambiar las cosas cuando se unían para boicotear las tiendas o a los patrones que los discriminaban. En los restaurantes solo para blancos, adoptaron la táctica de protestar pacíficamente. En Tennessee, Bernard Lafayette fue uno de los manifestantes. Calladamente nos sentábamos en los bancos de la barra. No hablábamos con nadie, hasta que pedíamos que nos sirvieran. La mesera tenía mucho pánico. Caminaba para arriba, para abajo, sin saber qué hacer. Y no sabía si servirnos o no. Lo siento, la administración nos prohíbe dar servicio a los negros aquí. Había sujetos blancos detrás de nosotros gritando: conejos de la jungla, ¿qué están haciendo aquí? Largo de aquí, nadie les va a servir. Fuera de aquí. Y nos sentamos en la barra, y esa mujer blanca me tendió una trampa. Me puso el cigarrillo en el brazo, de modo que me calmé. Mientras me estaba calmando, ella sacó el resto de sus fósforos, aló hacia afuera mi poncho y dejó caer los fósforos encendidos en mi espalda. A Paul y Fred los quitaron a la fuerza de los bancos de la barra y a él le dieron puntapiés y lo golpearon en el suelo. Decidieron que lo pondrían como ejemplo puesto que era blanco, no negro. La policía arrestó a los estudiantes que no se habían defendido, pero no así a quienes los atacaron. Pero el movimiento siguió adelante. En unos cuantos meses, 50.000 se habían unido a las manifestaciones pacíficas de protesta en 112 ciudades. En 1961, los defensores se dedicaron a las filas de autobuses interurbanos. Los asientos en los autobuses eran segregados, al igual que las salas de espera, pero los voluntarios que se autollamaron pasajeros de la libertad ignoraban las reglas y se sentaban juntos. Los blancos lanzaron bombas incendiarias a un autobús. Pero los grupos de manifestantes siguieron viajando en los autobuses, incluyendo a Jim Seward. Yo me senté en la parte delantera del autobús con Paul Brooks. A los negros y a una muchacha blanca llamada Celine McCullen se les obligó a sentarse en la parte de atrás. Cuando los pasajeros de la libertad cruzaron Alabama, Floyd Mann estaba a cargo de la policía del estado e intentó brindarles protección. Habíamos ubicado 16 autos de la policía enfrente de esos autobuses y otros 16 detrás de ellos. Teníamos también reconocimiento aéreo sobrevolando encima de los autobuses por si colocaban algo en los puentes e intentaban sabotear su recorrido. Pero en Montgomery había otra fuerza de la policía que debía encargarse de la maniobra. Cuando llegamos a los límites de Montgomery, desapareció toda la protección. Ya no había policía, ni helicópteros. Cuando entraron a la terminal de autobuses, apareció una multitud. Se sentaron enfrente del autobús durante un rato y vieron cómo la muchedumbre comenzaba a crecer como si fuera un río, crecía y crecía. Podíamos ver que tenían en la mano martillos, cadenas. Estaban histéricos, enloquecidos. Atrapen al amante de los negros y yo era el único blanco. Había muchos gritos. Tomaron a Jim contra la barra, lo golpearon, lo levantaron y lo volvieron a golpear. Le tumbaron todos los dientes. Recuerdo cómo me golpeaban, me desmayé y volví en mí, y una vez más estaba en un vehículo en movimiento con blancos de acento muy sureño. Supuse que me iban a linchar. Nos dedicamos a esto. Aceptamos los golpes y estamos dispuestos a aceptar la muerte. Es preciso acabar con la segregación.
Mientras las manifestaciones pacíficas y los arrestos continuaban, el movimiento de los derechos civiles se apoderó de los Estados Unidos. Al llegar 1963, más de 36.000 personas estaban en la cárcel por protestar en contra de las leyes segregacionistas. Movimiento de liberación, escúchenme. Estamos pidiendo a todos los ciudadanos que vayan hacia Washington, en avión, en auto, en autobús o en lo que puedan hacerlo. Caminen si es necesario. En agosto de ese año, 250.000 de personas blancas y negras llegaron a Washington exigiendo una ley de derechos civiles que finalmente garantizara su libertad. Martin Luther King habló desde el Lincoln Memorial. Yo tengo un sueño. Que mis 4 pequeños hijos un día vivirán en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día en Alabama, las niñas y los niños negros podrán unir sus manos con niñas y niños blancos como hermanos. Hoy tengo un sueño. En Sudáfrica, el gobierno blanco trabajaba firmemente hacia otro sueño. En el aparato del control racial, en una escala que no se veía desde la Alemania nazi, un movimiento se estaba forjando y estaba listo. Señor White, en lo que respecta a la vida cotidiana de la gente, ¿qué significa esta política del apartheid? Lo plantearé de esta forma. El apartheid tiene por objeto mantener separadas a las razas en todos los sentidos. Desde el punto de vista residencial ya tienen grandes emplazamientos nativos. En los intentos del grupo se encuentra ahora aparte su zona de color y su sangre mixta, el grupo indio y el africano. De modo que todos están separados residencialmente. Eso es el apartheid, estar separados. Con objeto de estar seguros de que las razas se mantenían separadas, se exigía a todo el mundo registrar sus orígenes. Las relaciones sexuales y el matrimonio entre razas era ilegal, y legislaciones complejas clasificaban a la gente que ya tenía mezcla de sangre. Blanco con blanco da blanco, pero blanco con cualquier otra cosa no puede dar blanco, únicamente gente de color. Negro con negro da negro, pero negro con gente de color da gente de color. Justina Coa era una enfermera del hospital. Los blancos estaban en un ala del hospital y los negros en otra. Todo era separado. Incluso los tratamientos en el hospital. Todo era segregado. Los pacientes eran separados. Las enfermeras y los doctores blancos eran separados de los negros. Los pacientes blancos tenían un mejor tratamiento médico y eran atendidos en mejores salas de cirugía. Tenían derecho a comunicarse con todo el personal del hospital. Por el contrario, los negros estaban agrupados en otra parte. Era como el muro de Berlín. Tenían reglas estrictas en las transfusiones de sangre. No había forma para que un europeo recibiera sangre de un donante negro, debido a que los mismos parientes, los parientes de los pacientes, cuando miraban la botella, exclamaban: ¡Santo Dios! El donante es un negro, un babuino, un nativo. ¡Oh, no! Luego eso ocasionaría muchas riñas. Como parte del esfuerzo para reafirmar a los negros africanos en su papel servil, a las escuelas negras se les asignó un nuevo plan de estudios. Bajo la ley de educación bantú, debían concentrarse en conocimientos prácticos del hogar. ¿Qué objeto tiene enseñarle matemáticas a un niño bantú?
Preguntaba al ministro de Asuntos Nativos. John Caney iba a la escuela en New Brighton. Todo el resto de la información acerca del mundo exterior se extraía como si fuera un diente de nuestro sistema educativo. Lo que quedaba era una especie de cocido de educación mixta que nos preparaba para ser buenos sirvientes y nada más. ¿Qué es eso? Es una sopa. Todos al tiempo. Es un plato de sopa. Uno decía, quiero ser maestro, abogado, médico, arquitecto, y nuestros padres decían, esos son sueños de niños blancos. En Johannesburgo se preparó el primer movimiento de una campaña que bien puede llevar a la desobediencia civil. Miles de personas de negros asistieron a la manifestación de protesta organizada por el Congreso Nacional Africano. La resistencia al apartheid fue difícil y peligrosa, pero el muy bien establecido Congreso Nacional Africano convocó a una campaña de desobediencia civil masiva. En 1955, el CNA publicó un fuero de libertad que proclamaba: Sudáfrica pertenece a todos los que viven en ella, ya sean negros o blancos. La respuesta del gobierno fue arrestar 156 líderes del CNA y los acusó de alta traición. Los juicios duraron 5 años. Mientras tanto, con objeto de asegurar la separación física de las razas, se decía a quienes no eran blancos en dónde podían vivir y en dónde no podían hacerlo. Se acabarían los asentamientos negros dentro de zonas de blancos, llamados manchas negras, y se dividiría a la gente. En el corazón de Johannesburgo, lugares como Sophiatown, que durante años habían sido una amenaza para la salud pública y la seguridad, fueron atacados con vigor y energía. Se alegó que los bantú estaban insatisfechos y se rehusaban a irse. En realidad, estaban contentos de irse lejos de esos hacinamientos en donde a miles se les había obligado a convivir. Pero la canción que entonaron demostró lo que realmente sentían. Christina Hadebi vivía en Sophiatown. Entonamos esta canción para que supieran que no queríamos irnos. Nos paramos todos juntos antes de subir a los camiones. Los Boers nos rodearon. Estaban armados. Nosotros dijimos, no queremos ir a las praderas. Queremos quedarnos aquí en Sophiatown. Pero con la punta de los fusiles nos obligaron a entrar a los camiones. No teníamos opción. Los camiones transportan a los bantúes cuyos corazones están llenos de expectativas. Van rumbo a un nuevo hogar en las praderas en donde se puede respirar libremente. Los nuevos albergues municipales, a las afueras de las ciudades, serían los dormitorios de los trabajadores negros, y un nuevo régimen, la ley del permiso, se utilizó para controlar sus movimientos. Para entrar a una zona blanca, necesitaban un sello especial, demostrando que tenían un empleo. Todos los que no eran blancos y pasaban de los 16 años, tanto hombres como mujeres, siempre debían tener con ellos sus permisos. Esta libreta era lo único que se relacionaba con la vida de una persona negra en Sudáfrica. Si uno no tenía esta libreta, no era nada. Controlaba la vida de todo el mundo, controlaba el trabajo, controlaba cada movimiento. En fin, controlaba toda nuestra vida en general, sin que uno se enterara. Cualquier sudafricano podía ser arrestado si se le encontraba sin la libreta de permisos. Bonjeni Lobu trabajaba en Johannesburgo. En realidad, yo no podía entender a la policía. Ellos hablaban afrikaans, pero todo lo que decían era: Kafir, ven aquí. Nos golpeaban, después nos tomaban por el cuello y nos empujaban adentro de la camioneta de la policía. La forma en que nos arrestaban era muy brutal. En 1960, una nueva ola de protestas se lanzó en contra de las leyes del permiso.
Hubo una reunión a la que nos llamaron a todos para discutir sobre esas libretas de permiso. El jefe Luthudi dijo, debemos quemarlas porque no queremos tener que usarlas. Los blancos no las tienen. Entonces, ¿por qué nosotros siempre debemos tenerlas? Deberíamos ser como los Boers, como la gente blanca, y no tener permisos. Miles de personas estaban preparadas para asumir las consecuencias de haber quemado sus permisos y se unieron a las manifestaciones. El Congreso Panafricano, una escinsión del CNA, planeaba celebrar en marzo de 1960 una manifestación masiva en contra de las leyes del permiso, en un albergue municipal llamado Sharpeville. Lo que sucedió después puso a prueba los límites de la protesta pacífica. Fui a la oficina de permisos. Todo el mundo estaba de pie. Los que estaban allí eran del albergue municipal. Niños, mujeres, estábamos entonando la canción de la conciencia africana. Esperando una respuesta, la gente gozaba. La multitud de aproximadamente 15.000 personas rodeó una estación de policía bajo el comando del coronel Painar. Los policías estaban nerviosos. La policía estaba parada afuera cuando el capitán Pinar levantó su bastón de mando. Algunos hombres estaban de pie al lado de sus autos blindados, luego se subieron a ellos y cerraron las mirillas. Había otra fila de policías enfrente de los autos blindados. Tenían sus rifles listos para disparar. Él bajó su bastón de mando y nos dispararon. Después de un rato, todo estaba tranquilo. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. Y vi que todo estaba calmado. Descubrí que todos los cadáveres yacían allí. Mi madre murió allí, mi tío también, así como mi hermano menor y mi hermana. Esos son los que murieron en ese lugar. He perdido gente que amaba y necesitaba. Y cuando veo que las cosas no marchan bien, pienso que si estuvieran vivos todo marcharía mejor. Esa tarde murieron 67 personas. A la mayoría les dispararon por la espalda. Hay mucha gente que nos dice que es inútil y vano que continuemos hablando de paz y no violencia contra un gobierno cuya única respuesta consiste en atacar salvajemente a la gente desarmada e indefensa. Una creciente escala de manifestaciones en contra del gobierno a pesar del decreto de estado de emergencia y el arresto de cientos de líderes continúa. Como respuesta a lo ocurrido en Sharpeville, estallaron protestas en todo el país. Convencidos de que las manifestaciones no violentas no podrían lograr nada, una ala del CNA dirigida por Nelson Mandela inició una campaña de sabotaje. Pero al igual que las protestas no violentas, las tácticas fracasaron. Mandela fue arrestado en 1962 y posteriormente en 1964, sentenciado a prisión perpetua en la isla Robben. Mandela declaró en la corte: planeé el sabotaje debido a que todos los métodos legales de oposición estaban cerrados. Había acariciado el ideal de una sociedad demócrata con igualdad de oportunidades para todos. Y ese es un ideal por el que estoy preparado a morir. Y en el exterior de la corte estaba la esposa de Mandela entonando el canto de libertad africana. No perderé nunca la esperanza y mi gente tampoco la perderá. En realidad esperamos seguir adelante con el trabajo. Noticias históricas. El Congreso aprobó el proyecto de ley más sorprendente que se haya escrito dentro de la ley. Reafirmó el concepto de igualdad para todos los hombres que se iniciara con Lincoln y la guerra civil hace 100 años. En 1964, el mismo año en que Nelson Mandela fue sentenciado a prisión, la Ley de los Derechos Civiles, introducida por el presidente Johnson, otorgó a los negros americanos un verdadero progreso.
La ley de los derechos civiles es un reto para todos nosotros, ir a trabajar en nuestras comunidades y en nuestros estados, en nuestros hogares y nuestros corazones, eliminar los últimos vestigios de injusticia en nuestro amado país. La Ley de los Derechos Civiles declaró ilegal la discriminación racial en todos los lugares públicos y otorgó a los negros estadounidenses los claros derechos legales por los que habían venido luchando. Pero ese mismo triunfo provocó una nueva oposición en los blancos del sur. Wallace, el gobernador de Alabama, dirigió una lucha en contra de unos Estados Unidos integrados. Trazo una raya en el polvo y pongo en acción a los piadosos ante los temores de la tiranía. Y digo segregación ahora, segregación mañana y segregación por siempre. Cuando el gobernador Wallace se paró en la puerta de la Universidad de Alabama y dijo, segregación hoy, segregación mañana y segregación a partir de ahora, yo dije, no señor, está equivocado, a partir de ahora no habrá segregación. La última lucha por los derechos civiles en el sur se libró para obtener el derecho al voto para los negros. En teoría lo tenían, pero en varias ciudades los registradores no los incluían para votar. Cada vez que uno iba allá lo hacían regresar. Vuelva el próximo mes, hágalo dentro de 2 meses, o es posible que tenga que regresar el año entrante. Algunas personas no regresaban. En Alabama, solo un 10% de los negros estaban realmente registrados. El truco que usaban era hacer preguntas que nadie podía responder, como por ejemplo, ¿cuántas burbujas hay en una barra de jabón? Esto se lo preguntaban a los negros, pero no a los blancos. De manera que hacían preguntas imposibles de responder a la gente que no querían que votara, sabiendo que no existían respuestas. Justo aquí expresa lo que sabe. Tiene que escribir su significado, lo que entiende al respecto. ¿Puede explicar la Constitución? ¿Nos puede decir qué significa la Constitución? No lo sabíamos. No importaba si uno tenía un doctorado o ningún título. No registraban a los negros. Selma, Alabama, era un centro de la resistencia y obstinación de los blancos. Cuando un grupo de maestros intentó presentar su caso en la oficina de registro, los detuvo el jefe de policía Clark. Este juzgado es el lugar más seguro para hacer las cosas. Es como estar en Disneylandia o en un desfile. ¿Tiene algún asunto pendiente en este juzgado? Solo queremos pasar. ¿Tiene algún asunto pendiente aquí? La razón por la que venimos es para hablar con la Junta de Registros. La Junta de Registros no está en sesión esta tarde. Vinieron a ridiculizar este juzgado y no lo vamos a permitir. C.T. Vivian dirigía el grupo. No hacemos algo malo, ¿por qué nos arrestan? ¿Por qué no se quitan de enfrente de la cámara y se van a casa? No se trata de estar enfrente a la cámara, es una cuestión de enfrentar a su Dios y a su juez. Queremos democracia. La idea era golpear a la gente hasta que se marchaban, destruirlos físicamente, destruir incluso su derecho a trabajar en la ciudad si tenían el valor de intentar registrarse. Deben hacer uso de la democracia. Golpean a la gente para que no tengan el privilegio de votar. No tienen que golpearnos. ¡Fuera de aquí! La acción del jefe de policía Clark era algo normal en el sur. Esta es una violación de la Constitución, una violación de una orden judicial, la violación de una ciudadanía decente. Usted puede darme la espalda, pero no puede dársela al concepto de justicia. Puede dar la espalda ahora y sostener el garrote en la mano, pero no puede vencer a la justicia. Y nos registraremos para votar porque como ciudadanos de estos estados tenemos derecho a hacerlo. Con objeto de protestar en contra de las continuas violaciones al derecho a votar, se organizó una marcha desde Selma hasta Montgomery, capital del estado. Les ordenamos que se dispersen. Vayan a casa o a su iglesia. Esta marcha no continuará. La policía los detuvo en el puente a las afueras de la ciudad.
La televisión presentó las escenas en todos los Estados Unidos. Tan pronto como la gente pudo ver las caras, y cuando se pudo ver lo que hacíamos y lo que queríamos, y entenderlo, eso ya no podía perderse en las palabras de los diarios. Entonces, al apreciarlo, era obvio que se marcaba un alto y que nuestros ciudadanos deberían tener plenos derechos. Derechos civiles. Los trabajadores acudieron pronto de todo el país. El presidente prometió dar su apoyo. Y observada por todo el país, una columna de 3.000 personas hizo un nuevo intento de cruzar el puente para salir de Selma. No habría de nuevo tanta unidad y tanto optimismo. A pesar de que en Estados Unidos los negros aún hacían frente a la pobreza y a los prejuicios individuales, la campaña pro derechos civiles se hallaba en un punto álgido. A toda prisa en el Congreso se redactó una nueva acta garantizando el derecho al voto. En el curso de 10 años, el número registrado de votantes negros se triplicó y llegó a 3 millones. Algún día seremos libres. En Sudáfrica, las noticias llegadas de Estados Unidos fueron una afrenta para afrikaners recalcitrantes como Nico Smith. Permitieron a los negros estadounidenses vivir entre nosotros y nos dijeron que son iguales a nosotros, pero no lo son, así que deberían separarlos y darles una parte del país para que se desarrollen ahí. Sudáfrica pasaba ahora de la simple segregación al desarrollo completamente separado. El genio dirigente era Hendrik Verwoerd. Los afrikaners llaman apartheid a nuestra política y temo que con frecuencia se ha malentendido. Podría más bien describírsele mejor y más fácilmente como una política de buena vecindad. Aceptemos que entre la gente hay diferencias, en realidad las hay, y a ustedes les toca reconocerlas. Al mismo tiempo se puede vivir juntos. Ayúdense unos a otros. Y eso puede hacerse mejor cuando se actúa como siempre lo hacen los buenos vecinos. Viéndolo en detalle, el gobierno sudafricano imaginaba un nuevo mapa racial, en el que los buenos vecinos harían lo menos posible unos en favor de otros. A partir de los años 60, se asignó a la población negra en su totalidad una de las 8 patrias tribales. Cada una tenía su propia ciudadanía y finalmente su propia independencia. Las patrias nativas cubrían el 13% de Sudáfrica. El 87% restante era para los blancos. Para completar el gran plan, se reubicó por la fuerza a 3,5 millones de sudafricanos. Se deportó a Bongeni Lobu, de Johannesburgo a KwaZulu, patria tribal en Natal. No puedo decir cómo se esperaba que sobreviviéramos bajo las leyes del apartheid. Mi familia llevaba una vida miserable. Mi esposa a menudo tenía que ir a las casas vecinas a pedir comida, y yo no comía, porque si lo hacía, los niños no podrían hacerlo. Las patrias tribales servían en Sudáfrica como un vasto sitio de reclutamiento de trabajadores para los patronos blancos. ¿Qué tiene él para ofrecer? Su trabajo. Si no trabaja para un europeo, entonces obviamente morirá de hambre en las reservas. Pero no era fácil salir de las reservas. Los africanos debían tener un permiso oficial de trabajo para ir a trabajar en las zonas de los blancos. Y los que lo tenían debían alojarse en albergues municipales primitivos y atestados, y se les trataba como forasteros, extranjeros en su propio país. Las condiciones en que vivían los africanos negros empezaron a molestar aún a algunos de los soportes del gobierno, incluso a Nico Smith. Tanto así que abandonó el Partido Nacional y empezó a hablar en contra. Me asombró el municipio negro porque en él no había nada.
No había cines, ni cafés, ni campos de juego para los niños, ni posibilidades de recreación. Por las noches yo solo veía pasar a los negros que llegaban y volvía a verlos irse de nuevo por las mañanas. Podría decirse que era tan solo un campamento de esclavos. Sin que hubiera ya ninguna actividad política prohibida para los negros, una de las pocas posibilidades para protestar abiertamente era el teatro. Una obra llamada Si Sue Bansi ha muerto constituyó un hito. John Kani era uno de los actores. El Estado y la comunidad blanca confiaban mucho en que la situación de los negros ya estaba definitivamente resuelta. Fue entonces cuando Si Sue Bantu explotó en salas municipales, comunales, eclesiásticas y escolares, así como también en pequeños recintos de los blancos en las ciudades, cuando súbitamente volvió la fiebre. Si yo le contara los problemas que ellos me acarrearon, antes de que pensaran que podía poner el sello correcto en mi libreta, nacido en esta ciudad, antes de que yo pudiera conseguir un trabajo para sobrevivir, nacido en esta zona, el infierno que tuve que sufrir antes de que me dieran la casa con 2 habitaciones, nacido en este país, Jesucristo, empezaré a gritar toda la maldita noche. ¿Por qué hay tanto problema, señor Wood? Sabíamos que eso había convertido en una poderosa arma política el educar a nuestros hijos, informar a nuestra gente, devolverle su propia voz, darle confianza para que se levante y hable de ello. Por primera vez la gente en Shibins empezó a hablar de esos temas en las escuelas e iglesias, no necesariamente de la obra en sí, sino más bien de los problemas de los negros con las leyes del permiso. La próxima vez que los malditos blancos te llamen muchacho, no corras a hacerles la barba como hacemos todos. Voltea y enfréntalo. Soy un hombre, no un muchacho. En 1976 volvió a surgir la oposición abierta, encendida por un cambio en los colegios. Okkie is diep in gedagte terwyl hy hinkend aanstap skool toe. El gobierno dijo que a partir de ahora todos los cursos se impartirían en afrikaans, el idioma del apartheid. El afrikaans era difícil como tema, así que no podíamos imaginar tener que traducir temas como historia, geschiedenis, matemáticas, aviskundi y todo lo que se le ocurra. Teníamos que indicar que no queríamos afrikaans y al principio nuestro propósito no era destruir, el objetivo era una demostración pacífica. The aim was a peaceful demonstration. En junio de 1976, miles de colegiales se lanzaron a las calles de Soweto. La nueva ola de oposición estaba guiada por jóvenes. De pronto hubo gases lacrimógenos. Yo no sabía qué era eso. Así que retrocedimos tratando de controlar nuestra cólera y empezamos a arrojar piedras. La hija de la enfermera Koa quedó atrapada por la violencia. Los niños andaban por ahí y huían por ahí. Todas esas madres permanecían lejos de aquí y gritaban: no les disparen a nuestros hijos, deténganse, no disparen a nuestros hijos. Los niños corrían por todas partes y venían a nuestras casas y se escondían. Quemamos las propiedades, todo lo que pertenecía a los blancos en el municipio. Oficinas de correo, ministerios, todo era solo un objetivo, eran las cosas del gobierno, así que teníamos que destruirlas. Fuimos a los centros comerciales que estaban en llamas, los saqueamos y nos apropiamos de lo que pertenecía a los blancos, lo que pertenecía al sistema. Ahora cientos de jóvenes cruzaban las fronteras para unirse a las guerrillas del CNA entrenadas en el extranjero. Los que se quedaban seguirían las instrucciones del CNA para hacer que el país fuera ingobernable.
Y un nuevo movimiento de masas, el Frente Democrático Unido, presionó para que se liberara a un líder que los jóvenes nunca habían visto. Conocemos a Mandela. Es un líder, no es un terrorista y nunca lo será. Pero mientras el gobierno no quiera liberar a Mandela, no habrá paz en este país. Mandela debe quedar libre incondicionalmente y deben liberarlo junto con todos los líderes políticos. Mientras duró el gobierno, Sudáfrica se convirtió en un paria internacional. Una por una las compañías extranjeras suspendieron las inversiones y los gobiernos extranjeros impusieron sanciones al comercio. Dentro del país, los sindicalistas militantes en el comercio dieron una serie de golpes políticos. Thurnam Mbusani estaba en el sindicato. Les dije a mi esposa y a mi hijo, ahora estamos en guerra, así que vamos a tratar de no gastar mucho dinero. Lo único que debemos hacer es comprar alimentos básicos para ahorrar y poder sobrevivir, porque no sabemos cuánto durará esta lucha y podríamos terminar perdiendo nuestro trabajo. Así que debemos esperar eso. Los golpes empezaron a cobrar víctimas. Thurnam Mbusani perdió su trabajo. Tanto sacrificio tiene como recompensa lo que sucederá a los que me oprimen, obligándolos a rendirse. Ante una economía paralizada, el gobierno mantuvo diálogos secretos con el CNA. Luego, un grupo de hombres de negocios blancos se reunieron con líderes del CNA en el exilio. Creo que encontramos bastante terreno entre nosotros para hacer un proyecto de nuevas conversaciones muy valiosas. En 1990, el gobierno respondió a la presión cada vez mayor por la liberación de Nelson Mandela. El presidente F.W. de Klerk habló en la apertura del Parlamento. El gobierno ha notado que el señor Nelson Mandela declaró querer hacer una contribución constructiva al proceso político pacífico de Sudáfrica. Deseo exponer claramente que el gobierno ha tomado la firme decisión de liberar incondicionalmente al señor Mandela. Con la liberación de Nelson Mandela, el 11 de febrero, Sudáfrica parecía estar en vía de tener un gobierno de mayoría negra. Eran noticias que la mayoría de los sudafricanos negros nunca pensaron llegar a oír. No sé qué decir, estoy tan feliz, me siento como ebria. Estoy ebria de felicidad. No bebí para celebrar, solo tomé mi té y mis cigarrillos. Pero en mi alma no cabía la alegría por lo que habíamos hecho, y ahora íbamos a progresar. En Soweto, Mandela reconoció el papel que habían jugado los sudafricanos. No son los reyes ni los generales los que hacen la historia. Son las masas populares. Quedan por delante otros 4 años de división entre los mismos negros y entre el CNA y el gobierno mientras discuten el cambio de poder. Señoras y señores, vamos a mostrarles cómo manejar la votación. Cuando finalmente se estableció una fecha para las elecciones, hubo que enseñar a votar a quienes nunca habían vivido en una democracia. ¿Cómo podemos votar si no nos han enseñado a hacerlo? Esta es una urna y aquí mi hermana va a enseñarles. Ninguna papeleta que no tenga sello oficial será válida. Doblen su papeleta así para que entre en la urna. El 18 de abril de 1994 pudieron ejercer de veras ese derecho.
No dormimos porque creíamos que llegaríamos tarde, porque mucha gente iría a los centros electorales. Cuando me desperté a eso de las 4, vimos que había 3 largas filas. Ni siquiera podíamos saber dónde terminaban. Era como un sueño. Yo no podía creer que se hubiera hecho posible. Pensaba que los blancos nunca querrían estar con los negros en una fila. Estábamos acostumbrados a eso, negros y blancos en filas diferentes. Ahora de pronto nos hallábamos en la misma fila y durante tanto tiempo yo había pensado en ello como imposible y ahora lo imposible se había vuelto realidad. Estar sola ahí era como estar en el cielo. Era tan divertido marcar por separado. Soy yo votando. Mis manos, votando por mí, por quien yo quiero votar. Realmente era maravilloso. Era inolvidable. Era un sueño. Con 8 millones de personas autorizadas a votar por primera vez, una inmensa mayoría llegó al poder a Nelson Mandela y al CNA. Ahora toda Sudáfrica tiene derechos iguales.